Muchas gracias, Violeta, por la presentación y a través tuyo también muchas gracias al Instituto de Ingenieros de Minas por la invitación a este espacio de reflexión tan importante. Como bien lo anunciaste, el tema sobre el que me toca disertar es el tema de desarrollo económico en el departamento de Cajamarca. Y en ese sentido, quisiera poner un poco en contexto esta reflexión sobre el tema de desarrollo, porque es algo en lo que Cajamarca, si bien es cierto, ha discutido mucho, ha liderado mucho, ha habido mucha propuesta, pero también hay que centrar los temas dentro del marco adecuado del tema de desarrollo. Y quiero partir fundamentalmente por una de las alocuciones iniciales que Sir William Arthur Lewis solía hacer en sus seminarios sobre desarrollo económico. Y ahí tenía una afirmación bien interesante en la cual mencionaba que ningún país puede fallar en alcanzar el desarrollo si tiene un buen gobierno, si tiene una buena temporada de lluvias y si tiene un sistema educativo razonablemente de calidad. Y esto mismo podríamos hacerlo extensivo para el caso de Cajamarca y voy a presentar alguna evidencia de esos tres aspectos. La primera de ellos está relacionada con un paper que desarrollamos desde Recursos SAC, que es una de las empresas consultora que hemos venido estudiando y apoyando bastante el tema minero, que es la medición de la probabilidad de que un evento social en el departamento de Cajamarca genere paralización en la actividad privada. Y este indicador lo hemos denominado el riesgo social del departamento de Cajamarca. Se mide desde enero del 97 y lo estamos transformando en puntos básicos. Y ustedes se van a percatar que a partir de marzo del 2006, el tema se ha venido calentando y se ha sobrecalentado, como hemos oído, a partir del 2011 en adelante, y aún se mantiene bastante alto si comparamos con los promedios relacionados a previo del 2006. Es decir, el tema Conga simplemente ha sido la punta del iceberg de todo un conjunto de acumulación de actividades vinculadas al tema de riesgo social. Pero el riesgo social mucho tiene que ver también nuestros gobernantes, porque fundamentalmente el gobernante tiene muchos caminos de elección y uno de ellos es fomentar que exista unas condiciones adecuadas para que haya conflicto en lugar de paz social. Y aquí hemos visto fundamentalmente cómo es el riesgo social en cada uno de los gobernantes que hemos tenido. Fundamentalmente los dos más altos corresponden a dos de los gobernantes del Movimiento de Acción Social, junto con el periodo que le tocó a Porfirio Medina cerrar de esta etapa de gobierno. Y si lo sacamos por partidos políticos, también nos percatamos de dos cosas. Uno, que la izquierda siempre ha gobernado el departamento de Cajamarca, ¿no? Y dos, que bueno, el MAS es uno de los partidos que más ha aportado en la conflictividad. Con este indicador podemos concluir que Cajamarca no ha tenido buenos gobernantes, con un simple pincelada de otros indicadores adicionales que se pueden mostrar. En relación a la temporada de lluvias, uno de los aspectos que tiene Cajamarca, y este es el promedio de las precipitaciones diarias por periodos que reporta el CENAMI, con lo cual también agradezco al CENAMI por facilitar esta información, y lo que nos podemos percatar, digamos, para que un departamento sea adecuadamente irrigado, tiene que tener una buena temporada de lluvias. ¿Y qué es una buena temporada de lluvias? De 20 mililitros diarios como promedio hacia arriba. Y si ustedes se dan cuenta, Cajamarca es uno de los departamentos que tiene una buena cantidad de lluvia por una buena cantidad de periodos de años. Perdón, de periodos dentro del año, ¿correcto? Es decir, esta es una condición y una característica natural del departamento. Y si lo vemos por cada una de las 40 estaciones hidrográficas que hay en el departamento, si nos damos cuenta nuevamente a partir de los 20 hacia adelante, casi todas las zonas geográficas, incluso aquellas que son las más áridas, tienen una buena temporada de lluvias, con excepción de Yonán y la zona que está más cercana a la costa. Y sobre todo, aquellas provincias que están desde Bambamarca hacia arriba, tienen una mayor cantidad de lluvia en comparación con los que están de Bambamarca hacia abajo. Entonces, en términos generales, Cajamarca tiene una buena temporada de lluvias, tiene las condiciones que diría Arthur Lewis para poder desarrollar. Y el otro tema es tener un buen sistema educativo. Y el sistema educativo lo medimos por la cantidad de años de estudio. Y este es un indicador muy malo.
bastante malo. ¿Por qué razón? Porque no llegamos ni siquiera a terminar la secundaria en términos promedio. Y si queremos hacer una diferencia, incluso las mujeres están mucho más rezagadas en comparación con los hombres. Y esa podría ser una de las explicaciones por las cuales decimos que Cajamarca no ha alcanzado el desarrollo a partir de la cantidad de recursos que ha podido tener en la historia. Pero vamos concentrándonos un poco más en el tema de la importancia del desarrollo. Según Schulz, que es también uno de los premios Nobel, él hace, en un paper del año 61, hace una definición bastante importante de lo que es el capital humano. Y define el capital humano como ahora lo conocemos, como aquella inversión que busca mejorar el conocimiento, las habilidades y las actitudes de las personas. Pero sin quedarse en los temas de habilidades, conocimientos y actitudes, también amplía la definición al concepto de considerar la libertad y la dignidad de la persona para vivir como parte de las condiciones de generación del capital humano. Y reconoce que entre países, y además podemos decir nosotros en el caso de Perú, que entre regiones, en función del nivel de salud, del nivel educativo, de la edad y otros condicionantes adicionales, se puede generar una modificación en los conocimientos, habilidades y actitudes. Y lo que plantea es la necesidad de invertir en capital humano para mejorar justamente estas condiciones que son la base para el desarrollo. ¿Y cuál es el reto importante de esta medición? Es que no tenemos un estándar de esta medición en el departamento de Cajamarca, ni en el Perú, ni en el mundo. Pero lo que interesa en el planteamiento de Schulz es que hay cosas que ya son una regularidad importante, como son las facilidades y servicios de salud, el tema, ¿por qué razón? Porque ayuda a mejorar la esperanza de vida, la fuerza, la vitalidad, el entrenamiento laboral, que es algo que también se proporciona y mejora las capacidades, la educación formal, considerando primaria, secundaria y la educación superior, los programas de estudios organizados para adultos que tienen que ver con la alfabetización o aquellos programas que se orientan a que aquellos que no terminaron la secundaria la terminen, y los procesos de migración que buscan atraer las mejores capacidades hacia el territorio son aspectos que ayudan a mejorar el capital humano. ¿Qué ha pasado en el capital humano en Cajamarca? Vamos a utilizar una proxy para medir el capital humano en el sentido de aquellos ciudadanos que tienen algún nivel de educación superior. Y ojo que estoy poniendo algún nivel de educación superior y no necesariamente la educación superior concluida, que sería el indicador mucho más preciso. Aquí tenemos cómo ha evolucionado la proporción de la población económicamente activa en el Perú con algún nivel de educación superior. Si ustedes se dan cuenta, en términos promedios, llegamos al 25%. Tenemos Lima y Callao, que se aproxima al 50%. Tenemos la población económicamente activa en términos de proporciones, que ya se dan cuenta está muchísimo más lejos el tema de Lima y Callao, y tenemos Cajamarca. Y aquí quiero resaltar dos cosas muy importantes. Si vimos bien la estadística de riesgo social, miren lo que pasó después del año 2012 en el departamento de Cajamarca. La proporción de la PEA con educación superior se fue de Cajamarca. Cuando se cortan los empleos, cuando se cortan la inversión, cuando la gente no quiere trabajar, cuando toma carreteras, etcétera, los primeros que se van son los más calificados. Y ese es un planteamiento que no podemos aceptar. Es decir, en lugar de elevar las barreras, las bajamos. Y esa no es la manera de conseguir desarrollo. Y lo que nos ha costado prácticamente este costo en términos de capital humano ha sido una caída de 7 años consecutivos, que se ha superado un poquito hasta el año 2020, muy a pesar del tema de la pandemia. Pero en estas condiciones de capital humano, lo que a Cajamarca le ha tomado crecer en 10 años, si seguimos a este mismo ritmo, nos va a demorar 9 años en igualar el promedio de la Sierra, 19 años en igualar el promedio del Perú y 52 años en igualar el promedio del Lima y Callao. Esto no es sostenible y no podemos seguir así porque seguiremos dejando pasar oportunidades. Y quiero decir que esta alocución sobre el tema de capital humano específico ya la di el año 2006 y 2007, pero lamentablemente nadie le puso énfasis y ojo a esta situación y es por eso que existe esta contradicción de una región que crece, pero una región que sigue siendo pobre porque no ha sabido invertir en capital humano específico para poder alcanzar su desarrollo. Esto tiene una correlación bastante importante con los temas de pobreza. Y aquí muestro, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta es la línea de pobreza del año 2020,
Cajamarca es uno de los departamentos, segundo departamento más pobre, de acuerdo a los datos del INE, y Ayacucho ahora es el más pobre desde el año 2020 en adelante. Pero lo curioso, que además no solamente es una reflexión para el caso de Cajamarca, sino que además es una reflexión para todo el Perú, es que 11 de los departamentos que se encuentran debajo de la línea de pobreza promedio para el país son departamentos de sierra y tienen la misma caracterización que les he mostrado para el caso de Cajamarca. ¿Qué más tenemos en este tema? Que si lo vemos por estratos geográficos, nuevamente el problema está concentrado en la sierra, donde hemos dado por sentado que el campesino saque a sus hijos del colegio porque decimos que el colegio no le ayuda para las labores agrícolas, cuando el colegio en realidad le proporciona herramientas para defenderse de la pobreza en el futuro. Y cuando desinvertimos en los centros educativos de la sierra, cuando los centros educativos de la sierra no pueden tener aprendo en casa porque no existe conectividad, estamos reforzando una condición de pobreza que nos impide alcanzar el desarrollo. Esta tiene una correlación bastante importante con los datos de la misma ENAO del 2020. Ustedes se van a percatar que mientras más alto es el nivel educativo y mientras más nos aproximamos a capital humano específico, mayores son los niveles de ingreso. Y esto mismo que está mostrado en esta gráfica de barras también tiene una misma correlación con todos los datos que forman parte de la encuesta nacional de hogares del 2020, es decir, mientras más alto es el nivel educativo, mayor es el nivel de ingresos. Y uno de los temas importantes que tiene que ver con este asunto es que la población escolar que asiste al grado que le corresponde en el departamento de Cajamarca es bastante baja. Es decir, tenemos casi 60% de población escolar que está retrasada. Y si vemos el caso de las mujeres, estamos hablando de más del 50% de las mujeres que están en un grado diferente. Esto involucra un planeamiento diferente y una forma diferente de pensar el desarrollo desde la organización del sistema educativo regional. Y uno de los temas que también nos engaña muchas veces los promedios, porque hace muy poco celebramos que Perú era uno de los países que había alcanzado 97% de grado de alfabetización, y claro, hemos celebrado como si fuéramos países desarrollados, pero cuando vemos el desagregado en la sierra y demás, que claro, concentra menor población que la costa, nos damos cuenta que el analfabetismo sigue siendo un problema importante. Y el analfabetismo femenino más aún porque no le hemos prestado atención. Y en temas culturales seguimos teniendo relegado a las mujeres en la Sierra del Perú y Cajamarca no es una excepción. Esto también tiene que ver con este impacto que hay en los logros de aprendizaje. Cajamarca es uno de los departamentos que también está muy atrasado en logros de aprendizaje. Es increíble que más del 60%, más del 40% de la población no pueda alcanzar su logro de aprendizaje exitoso. Y esto también tiene que ver con la manera como administramos, organizamos y medimos el desempeño de los docentes. Si el Estado ha cambiado a administrarse por objetivos, es necesario también que el sistema educativo y la manera como evaluamos a los docentes también tiene que estar amarrado a estos objetivos que son muy importantes. Finalmente, quiero mostrar algunos temas de evidencias muy concretos sobre lo que sí ha funcionado en el departamento de Cajamarca para el tema de desarrollo. Voy a comentar el trabajo que hicieron Fernando Aragón y Juan Pablo Rull del 2013 sobre la evidencia del desarrollo y las comunidades locales en la Sierra del Perú, específicamente el caso de Cajamarca, el paper que me tocó presentar para el Banco Central de Reserva el año 2015 sobre los impactos económicos de la actividad minera, el documento que escribió Nikita Céspedes junto con el MEF sobre crecimiento económico y pobreza en las regiones, y un documento que ha pasado muy desapercibido, que es el de Renzo Castelares y Omar Gurra, de los efectos de la Ley de Promoción Agraria en el sector agrícola y los trabajadores formales. El primer documento de Juan Pablo Rull es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque tanto Fernando Aragón como Juan Pablo Rull encuentran evidencia de que las transferencias que hace el sector minero vía compras locales, vía empleo, son más importantes, si ustedes se dan cuenta, esa es la línea roja que está acá, que las transferencias por caña. Pero además de ser más importantes en volumen, no tienen toda esta intermediación que tiene el recurso del canon de ir a Lima, tener los proyectos, generar los proyectos en el INVIERTP, comprometer los recursos, certificarlos, ejecutar, que no se demore, etcétera. O sea, todo ese rezago tan largo que tiene la ejecución de la inversión pública, no la tiene la ejecución de las compras locales y el empleo local. ¿Y qué es lo que encuentran fundamentalmente Aragón y Ruth? Que mayor inversión y mayores adquisiciones se genera empleo sostenible a mediano plazo, que permite mejorar los ingresos reales,
que esto está vinculado al tema de la ciudad y una relación con el campo, y por lo tanto facilita reducir pobreza. ¿Qué evidencia encuentran ellos fundamentalmente? Y quizás en esto quiero apuntalar alguna de la intervención, la intervención de la ponencia de ayer, y es que ellos han documentado que el impacto es posible medirlo a 150 kilómetros a la redonda de una operación minera. ¿Correcto? Eso es número uno. Pero número dos es que podemos afirmar que los 6 primeros deciles, es decir, los 6 deciles que corresponden a la población de menores ingresos, son aquellos que demuestran incrementos entre 5 y 20% del ingreso real. ¿Sí? Se puede afirmar y aseverar. No tanto se puede aseverar para los 3 deciles finales. Pero esto es una evidencia muy importante en términos de decir que la inversión genera recursos que mejoran los ingresos reales y por lo tanto puede mejorar el bienestar de las personas. El documento que me tocó escribir en el año 2015 parte de un análisis de correlación que hice a inicios de los años 2000 de que esto que se decía que la inversión privada no reducía pobreza era contradictorio, porque la evidencia decía que había una relación negativa. Y lo que hicimos fue fundamentalmente encontrar el mecanismo de transmisión, es decir, cuando se asienta un proyecto de inversión privada de larga data, de gran tamaño, como lo manifestaba ayer el presidente de la Cámara, evidentemente se pone en marcha un proyecto que demanda empleo. Y como el objetivo es recuperar esta inversión en un mediano o largo plazo, como podemos hablar del tema industrial 10 años o del tema minero 15, 20 o 25 años, los puestos de trabajo que se demandan son a largo plazo. Son sostenibles, son formales y por lo tanto generan recursos de transferencia que ya Aragón y Ruth confirman. Estos mayores ingresos permiten que los ingresos de los hogares sean sostenibles, permite aumentar el gasto, permite ahorrar a largo plazo y como consecuencia las personas satisfacen sus necesidades básicas y por lo tanto se reduce la pobreza. Lo que hicimos en aquel entonces es modelar en un modelo de equilibrio general donde la elasticidad nos interesa, entre otras que se calcularon en aquel entonces, es la elasticidad de la inversión privada con relación a la reducción de la proporción de población pobre. Y esta se confirma que es negativa y es inelástica, es decir, por cada 1% que incrementa la inversión privada en un año, quitando todos los demás efectos, la proporción de población pobre se reduce en 0.54%. Con lo que la segunda lección importante es necesitamos mayor inversión para reducir más pobreza en el departamento de Cajamarca, no importa del sector de donde venga. El otro trabajo que hacen justamente Nikita Céspedes es parte de este mismo concepto, de este cuestionamiento que existía en aquel entonces del crecimiento no era pobre, y ellos hacen un análisis microeconométrico para poder medir el impacto en la reducción de la pobreza como causa del crecimiento. Y lo que encuentran fundamentalmente es una regularidad empírica para el Perú, que es válida, de que donde hay crecimiento económico, se reduce Oscar, la 2 pobreza. minutos. Gracias. Y fundamentalmente esto es una contribución heterogénea porque depende de las características que tienen los departamentos. Finalmente, Omar Gurra y Renzo Castelares desarrollan un documento también microeconométrico donde demuestran que el tema de la ley agraria ha reducido la informalidad y los ingresos han sido mayores entre un 28 y un 52% comparando a aquellos trabajadores del sector agrícola formal versus aquellos trabajadores del sector agrícola informal. Esta ley, el Congreso la derogó, la modificó e introdujo más rigideces al mercado urbano. En conclusión, siguiendo a lo que escribió Watanabe sobre la arqueología cajamarquina, nosotros tenemos aquí un cerámico trípode, que es característico de la cultura cajamarquina, y este cerámico trípode puede representar la afirmación de Lewis. ¿Sí? Cada una de las patas es un buen gobierno, una buena temporada y un buen sistema educativo. En Cajamarca se han roto 2 de esas patas que necesitamos recuperar y necesitamos discutir de cómo tenemos un buen gobierno y un sistema educativo sólido que nos ayude a alcanzar el desarrollo. Muchísimas gracias.